Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo programa de Metas. El día de hoy tendremos como invitada a una persona la cual pues durante este tiempo, algunos meses la he conocido más. Ella es Alma Aguilar. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, tiene un diplomado internacional en Comunicación Política y Estratégica y bueno, a lo largo de su carrera ha trabajado en investigación, producción audiovisual, prensa, medios de prensa escrita y por algunas cosas, ¿no? Entonces, en este programa nos centraremos sobre el marketing digital. Así que, Alma, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, como todos los invitados de muy, muy lejos. Entonces, muchas gracias. Oye, Alma, en este caso a ti te invité porque pues aquí en el Estado de México, que es donde yo vivo, ya son las elecciones, ¿no? Para elegir a nuestro gobernador, ¿no? En este caso son gobernadoras y bueno, el siguiente año pues digamos que viene lo más grande para México, que son las elecciones presidenciales, y entonces en ese sentido quisiera yo hablar sobre pues estas cuestiones de la política, pero encaminadas hacia el marketing digital. Entonces, para que la gente conozca un poquito más sobre este tema, quisiera que nos explicaras, basado en tu experiencia, qué es el marketing digital. Bueno, el marketing son como una serie de estrategias que se juntan para vender un producto, ¿no? Eso es en el caso de el marketing comercial, digamos, y para el marketing político lo que vendes es un político básicamente, ¿no? Una estrategia política. Entonces hay como varias cosas que tienes que tomar en cuenta para ver cómo vas a vender ese producto. Ya sea, si tú quieres, por ejemplo, un marketing comercial, pues vienen más como estrategias de publicidad, ¿no? Pero en el término de político, pues ya estás pensando también en cuestiones de un personaje, de una campaña. Entonces ahí se entremezclan como varias situaciones o varias, incluso carreras, que pues están trabajando todas unidas por impulsar un mensaje. Ok, nos comentabas, ¿no? Que en el marketing político pues vendes como a una persona, ¿no? Ajá. Para que la conozca más la gente, y en el otro comercial se puede decir que es más empresarial, ¿no? Porque vendes un producto o un servicio, ¿se podría decir? Ajá, sí, puede ser, por ejemplo, que estás vendiendo un coche, ¿no? Okay. O sea, a lo mejor es Chevrolet y entonces pues Chevrolet tiene su campaña, ¿no? Su área de marketing. Y entonces ellos tienen toda una estrategia, no solo para hacer como la publicidad, sino que a veces también subcontratan agencias de relaciones públicas, por ejemplo, para hacer FAMs, para hacer pues alguna activación. Los FAMs son viajes de familiarización, donde se llevan, por ejemplo, un grupo de prensa y vámonos a viajar en la nueva Chevrolet y entonces es como para que la gente que trabaja en medios especializados en un automóvil, pues entonces tengan la experiencia de qué significa utilizar ese auto. Entonces son diferentes estrategias, ¿no? Comerciales. En el caso del marketing comercial, pues es justamente vender un producto. Por ejemplo, platicando con mi novio, que él se dedica como a RP, pues platicábamos de toda la imagen de Rosalía, ¿no? Y todo lo que implica generar que alguien vea a Rosalía y piense como en que es una mujer como la que te quisieras ver o con la que quisieras estar o quien quisieras que fuera tu amiga. O sea, no nada más es el hecho de que ella componga sus canciones, las grabe y las cante, sino hay un equipo trabajando por crearle una imagen, y toda esa imagen también tiene un equipo de ventas, ¿no? Y entonces hay toda una estrategia como para impulsar que toda esa imagen sea coherente, esté coordinada con lo que quieres mostrar. Para el tema de político es un poco igual, pero tiene otros aspectos, ¿no? No es nada más como meter a lo mejor anuncios o trabajar con marcas, sino más bien es en términos de cómo trabajas con los medios de comunicación, con las redes sociales y pues con una campaña política en sí. O sea, cuando
el político ya tiene su discurso, va y habla enfrente de un buen de gente, ¿no? Entonces toda esa logística, todo eso que hay detrás de ese personaje es lo que podríamos como ver como marketing político. Okay. Nos comentabas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando vendes una camioneta, pues también invitas como a los de prensa, ¿no? Para que vivan esta experiencia, para que conozcan más del producto y, bueno, para que puedan interactuar y hablar de él, ¿no? Y con un político, ¿cómo se hace, no? O sea, ¿cómo se llega a que pues sí, a conocerlos? Se habla de su vida, se habla de lo que ha hecho, ¿no? Como ya sea como gobernadores, como, no sé, diputados, senadores o algo así. ¿Cómo es esto? Pues, bueno, pues, o sea, lo del marketing político empezó por ahí de los años 80 del siglo XX, o sea, hacia 1980, pues, en Estados Unidos. Y utilizaban mucho los medios de comunicación, pero ya empezaba como a verse, o sea, cómo hablaba un posible candidato político en medios de comunicación, y hacían las transmisiones y todo esto para que más gente los viera, los conociera. Pero obviamente pues los medios de comunicación también, la televisión y todo también estaba cobrando mucho auge, entonces había como una mayor llegada de la imagen de una persona a través de los medios de comunicación. Por eso están tan interrelacionados la política con los medios, porque a través de ahí es de cómo llegas a tus, pues ahora sí que a tus votantes, ¿no? Antes era solamente a través de la prensa, y conforme ha evolucionado, pues se ha metido mucha más, incluso dinero, en la investigación de cómo funciona la política, cómo funciona pues las votaciones y todo eso. Entonces se sabe que tiene mucho que ver el impacto del discurso y de cómo la gente ve al candidato o a la candidata, ¿no? Entonces, pues digamos que hay un manejo del discurso, de lo que dice el candidato, la propuesta que tiene, porque obviamente no nada más llegan como por la cara que tienen, ¿no? O lo que están diciendo, sino las propuestas que están dándole, o sea, a los problemas que tienen las personas. Y eso, pues, digamos que empezó a modificarse conforme empezaron a hacerse más complejos también las formas de comunicar el mensaje. Y pues ahora, por ejemplo, están los medios de comunicación, pero en las redes sociales también. O sea, incluso hoy los medios de comunicación como tal, periódicos como Milenio, como El Universal, Reforma, El Heraldo de México, incluso otros como el de Forma, ¿no? Que a lo mejor no tienen una guía tan seria, pero pues también comunican. Ya tienen todos Facebook, Instagram, y tratan de entrar ahí porque ya es una dinámica digital. Entonces los políticos igual se manejan a través también de los medios digitales, y todo el mensaje que se está pues trabajando detrás de y que está impulsando, que es la propuesta, la estrategia, el discurso, la imagen, ya todo va a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, pues de todo donde se pueda comunicar un mensaje, ¿no? Puede ser incluso ya en eventos a nivel práctico con la gente ahí presente, ¿no? Pero que pueden estarse transmitiendo en vivo a través de diferentes plataformas o de las redes sociales. Okay. Aquí me parece algo muy interesante porque, bueno, nos dices, ¿no? Que es como todo un conjunto, ¿no? Tanto su discurso, más lo que han hecho y todo esto. Y entonces, ¿cómo hacer un marketing político correcto o bueno en un país donde, digamos, donde la política pues no tiene como tanto auge en un país, ¿no? Digamos, por la historia, ¿no? Digamos, no sé, el PRI, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? Que pues el último gobernador antes de Samuel, digamos que dejó ahí su gobierno para estar en las elecciones presidenciales. ¿Cómo empezar a hacer todo esto, no? Pues en Latinoamérica no está tan desarrollado como en Estados Unidos, ¿no? Pero sí ya hay bastante inversión en lo que es pues todo el marketing político, porque pues ya se ha demostrado que sí tiene un impacto, ¿no? Pues ya desde la década de los 90 en Estados Unidos se veía como ese resultado, ¿no? Cómo impacta la imagen de un candidato para llegar a ser, por ejemplo, presidente de un país, ¿no?
En México, pues sí, o sea, como que es incipiente todavía el tema del marketing político. Sin embargo, pues sí hay como ya más investigación, ya hay más inversión incluso. Y por ejemplo, las campañas que hizo, por ejemplo, López Obrador para llegar hoy a donde está, no solamente fueron de irse a pie por toda la República y hacer campaña digamos que en los estados o en los municipios, sino que él ya trae un trabajo político también y un marketing también que manejó incluso, o sea, si ustedes ven la figurita, el dibujito del AMLO, que lo hacen en muñecos, que lo hacen en cojines, que lo hacen en aretes. En aretes, ¿no? O sea, todo eso es marketing político, o sea, hay una imagen y de hecho en los estudios de, por ejemplo, en el diplomado que yo tomé, muchos de los maestros nos lo ponían de ejemplo, ¿no? O sea, cómo él ha manejado todo un mensaje que nosotros no lo distinguimos realmente, o sea, porque no estamos poniendo atención en esos detalles, pero está ahí, ¿no? Y se está manteniendo y lo están repitiendo y nosotros lo estamos viendo en la tele, en el periódico. Entonces, de alguna manera mantiene viva la imagen de él y mantiene vivo el hecho de que haya un gran porcentaje que lo apoya todavía, ¿no? Porque también puede haber sido que ganara la presidencia y se apagara su imagen. Sin embargo, él se mantiene a tope, pero todo esto es también una estrategia, pues, de medios, mediática. Y pues sí, o sea, no sé si a eso respondo con tu pregunta, pero más o menos tiene que ver como esta parte, digamos, de toda esa estrategia, ¿no? De los personajes, de las campañas políticas. No quiero decir, por ejemplo, que yo podría hacer una campaña sola, ¿no? O sea, detrás de los políticos hay muchísima gente y hay sociólogos, politólogos, comunicólogos, hay muchísima gente trabajando detrás. Y eso tiene que ver con que justamente tú tienes una expertise, pues sí, una experiencia en algo, y eso lo vas concatenando con la experiencia de otras personas, ¿no? Y para impulsar una sola imagen se necesita un equipo pues bastante grande y tiene que impulsarlo a partir de diversas plataformas. Okay. Hoy en día, pues digamos que todo es digital, ¿no? Todo es pues rápido, sí, gracias a las redes sociales. Y en esto también pues entra la política, ¿no? Digamos de pues AMLO, ¿no? Digamos, hoy en día TikTok, ¿no? En donde todos, sí, si bien decían que en Estados Unidos está muy castigado, ¿no? TikTok por el robo de información y todo esto. Aquí pareciese que en México les encanta, ¿no? Porque todas las personas o la mayoría de los candidatos, sea quien sea, pues están arriba, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, creo que fue en el 2020, con Mariana Rodríguez, ¿no? Incentiva más que los chavacanos, las chavacanas, el efecto Mariana, ¿no? Que después de 3 años todavía sigue vigente. Sí. Entonces, de ahí es qué tanto influye, ¿no? Ahora las redes sociales en la política, ¿no? Para si bien tener algo más de acercamiento, ¿no? Porque pues antes, como tú lo decías, ¿no? Iban las personas o los políticos justo a las comunidades, ¿no? Hacían como más estas cuestiones de campo y hoy no solamente se quedan ahí, ¿no? También van a las redes sociales, ¿no? ¿Cómo todas estas cuestiones? ¿Cómo ayuda, influye la política, o más bien dicho, las redes sociales en la política? Influyen muchísimo, porque se volvió un medio mucho más noticioso. Entonces ahí vemos tendencias, o sea, vemos muchas cosas, ¿no? Que no vemos en otras plataformas. Incluso los mensajes son más de hate o de odio en Twitter que, por ejemplo, en TikTok, ¿no? En TikTok digamos que es todo mucho más rosa, mucho más alegre. La gente ahí es más buena onda porque justamente el perfil pues te da más para eso, pero también se maneja por tendencias. Entonces en TikTok el mensaje que tú emitas no va a llegar igual. Por ejemplo, en el caso de los políticos, un discurso no va a ser tan bien recibido ni se va a posicionar tan bien tu mensaje como un baile o como un trend, ¿no? Que está ahorita pues ahora sí que en dinámica y moviéndose. No va a conseguir 8 millones de visualizaciones o 150,000 likes si no es algo que
más divertidos y no tiene que ver más con musicalización. Entonces también tienes que tener en cuenta eso para poder generar tus mensajes. Y en ese sentido, algunos personajes lo saben hacer muy bien, como esta chica, ¿no? La esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, o hay personas que lo hacen muy mal, ¿no? Como Ricardo García, Ricardo Bermeja, se llama, creo que es el candidato que ahorita está en Coahuila, de Morena. Era de Morena, ajá. Bueno, él fue un caso porque él era el subsecretario de Seguridad Pública, salía en las mañaneras a dar como reportes y se suponía que iba a ser como el candidato nato para Coahuila de Morena, pero al final se lo dieron la candidatura a Guadiana, que es un senador que pues ha sido vinculado con narcotráfico, etcétera. Se hizo un problema interno dentro de Morena y Ricardo renunció al partido y se fue a postularse como candidato por el PT. Pero pues me llamaba la atención su caso porque, por ejemplo, de él se hizo viral un video de TikTok bailando con su esposa. En un video que la verdad, o sea, como que lo hacía ver un poco ridículo. Entonces muchos como que obviamente retoman esos videos de TikTok y en los medios de comunicación, o sea, lo que tú sacas en una red social, cuando tiene que ver con un personaje político, obviamente se vuelve una noticia. Entonces también tienes que estar al pendiente de que pues los mensajes o lo que estás enviando a través de esas redes sociales no sea utilizado de una forma que vaya a afectar negativamente a tu candidato, ¿no? Entonces es como complejo estar pensando en todo eso, y detrás de los candidatos, o sea, no es como que ellos 100% decidan hacer un mensaje, sino que te digo, hay personas que están detrás impulsando propuestas que a veces son aceptadas o no por ellos mismos, y a veces se suben, a veces no, y pueden funcionar o pueden no funcionar, porque también es un poco de estarle adivinando qué va a pasar. Obviamente tienes como un bagaje y todo para hacerlo, pero no siempre sabes si va a ser algo positivo. Sí, creo que lo que dices, bueno, es muy interesante porque, como lo mencionabas, ¿no? A pesar de que existen muchas redes sociales, a veces los que trabajan detrás de los políticos deben de saber, ¿no? De, por ejemplo, Facebook, hacia quién va dirigido, ¿no? Entonces el mensaje es muy diferente, ¿no? En todas estas redes sociales. Y, por ejemplo, en TikTok, ahorita yo recordaba que, por ejemplo, el que antes estaba como magistrado, no me acuerdo su nombre, él me acuerdo que hacía como Arturo Saldívar, ¿no? Ajá, Arturo, que hacía, por ejemplo, de qué era el racismo, ¿no? Porque era delito no sé qué, o sea, como contestaba las preguntas que, a pesar de que me imagino que no le hacían o si le hacían, él las contestaba en TikTok para los jóvenes, ¿no? Y era un discurso muy diferente, ¿no? Pongamos como, no sé, ahora, digamos, Claudia Sheinbaum hace como, esto es teoría en un minuto, ¿no? O ciencia en un minuto. Ciencia en un minuto. Algo así, ¿no? Y entonces eso, ahora, me imagino que en todo esto no lo mismo, o esa información se puede replicar en otros medios, o sí, o sea, bueno, más bien dicho, en otras redes sociales. O sea, por ejemplo, estas preguntas de estas personas sí se puede replicar en Facebook, TikTok, Instagram o Twitter, sí. O solamente se puede quedar ahí en TikTok. Sí se puede, y de hecho en algunos casos es recomendable, en otros no, porque hay que ver, te digo, el mensaje que quieres mandar y como hacia dónde está tu público, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo cuento con Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y hay gente que tiene Snapchat y un chorro de redes más abiertas, pero hay gente que solo tiene Facebook, hay gente que solo tiene Instagram o Twitter, o nada más tiene 2, o tiene 4 cuentas abiertas en diferentes redes sociales, pero no todas las ve o no todas las utiliza. Y entonces hay que tomar en cuenta que tu público, lo que ve en Facebook, a veces no, o sea, si tú subes algo en TikTok, la gente que te sigue en Instagram no necesariamente vio ese video de TikTok, pero puede servirte ese mismo video de TikTok para Instagram, por ejemplo. Sobre todo, ahorita con todo lo que llegó de TikTok, Instagram, que ya pertenece a Facebook a través de Meta, pues cambió mucho las políticas, digamos, para no decaer, ¿no? Porque perdió muchos seguidores ahora que entró TikTok como
la vigencia, digamos. Entonces hicieron lo que se llaman Reels y le metieron muchísimo a eso, ¿no? Entonces apuestan mucho a los Reels, que son videos cortos, y muchas veces la gente trata de sacar los TikToks a través de Reels en Instagram. Pero pues hay un poco ahí de problema entre las redes, ¿no? Y Meta, por ejemplo, tiene algunas limitantes, digamos, para que tú subas a lo mejor un video con sellos de TikTok. Entonces debes de tener cuidado si sabes cómo utilizar las redes y todo, para que sí te jale como ciertos seguidores, y saber también cuáles son las tendencias que funcionan en Instagram. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Ebrard. Marcelo Ebrard, mucho de sus TikToks lo sube a Instagram. Y tú lo puedes ver, o sea, si empiezas a revisar sus plataformas, muchos de los videos que están en TikTok los sube replicados en Reels o en Stories, ¿no? En historias, pues. Y pues ahí, o sea, como que vas viendo también que no cualquier tipo de mensaje lo sube. O sea, hay muchas cosas que mantienen TikTok y que le hacen a lo mejor mucha burla, porque dicen ya, o sea, sus TikToks son demasiado exagerados, o sea, demasiado cayeron ya en que se hace ver al personaje como un payaso, ¿no? Sin embargo, tiene una estrategia, ¿no? O sea, al final sus communities están trabajando por impulsar que él esté posicionado y que sepan quién es Marcelo Ebrard. Y entonces de repente manejan estos discursos que son un poco más serios, como Claudia Sheinbaum, que a lo mejor en un minuto de ciencia te explica algo, pero que al mismo tiempo se suben a trends pues que están ahorita en tendencia, ¿no? Para que la plataforma trabaja con algoritmos, suba esos videos y haya más visualizaciones. Pues hay métricas, ¿no? Que se están midiendo y que tienes que estar como impulsando para mantener a ese personaje vigente en las redes sociales. Sin embargo, eso no significa que si está vigente o que está posicionado en redes sociales, está posicionado también a nivel electoral. Para eso también hay encuestas, ¿no? Estas se manejan a través de otros estándares. También hay pues todo esto de las giras políticas, ¿no? Que acá, por ejemplo, con Delfina o con Alejandra, pues ya también lo han visto, ¿no? Como o los debates que hacen los debates televisados. Entonces pues ya como que también cambia, ¿no? Pero al final es una imagen y es como la posicionas ante posibles votantes, ¿no? Porque ya te están conociendo y muchos de los que usan redes sociales son más jóvenes, que a lo mejor no se van a meter pues tanto a lo mejor a ver el debate en televisión, pero que lo están viendo en su día a día, ¿no? Y les aparece ahí en su timeline. Ajá. Comentabas hace ratito, ¿no? Sobre este político que, pues digamos que cometió un error, ¿no? Cuando bailaba con su esposa, y decías ahorita de Marcelo, ¿no? Que a veces cae como en la gracia, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden ver en el marketing político, que a pesar de que ya vieron que son errores, lo siguen como replicando, ¿no? Porque pareciese que en vez de errores fueran como beneficios. Sí. Pues mira, me acuerdo, por ejemplo, un error que fue muy evidente, pero igual le funcionó para hacerse viral, ¿no? Que fue Samuel García, justamente. Recuerdo cuando estaba haciendo un en vivo con Mariana y se estaban comiendo las costillas, ¿no? Y entonces le decía, tápate. Y entonces se hizo viral porque dijeron, o sea, este güey es misógino, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a decirle a una mujer en estas épocas, cuando además él es un gobernador y un ejemplo para un estado, pues que se tape las piernas o que se siente de tal o cual forma, ¿no? O sea, porque la limita como mujer, y entonces se abrió un debate, pero para muchos en ese momento Samuel García no era nadie, o sea, era alguien en Nuevo León, pero a partir de eso, porque se hizo viral, y además muchos medios nacionales tomaron la noticia, y entonces como que uno empezó a poner foco en quién es ese señor, quién es esa persona. Y Mariana Rodríguez ahí, por ejemplo, además hace un team back con él muy fuerte, porque ella sabe manejar muy bien los medios, ¿no? Las redes sociales. Ella es influencer y pues ella hablaba de otros temas de moda y de maquillaje y etcétera,
y obviamente ella ya tenía un público, y a veces nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México no tenemos la misma realidad que en Nuevo León, no sabemos cuáles son sus necesidades o sus problemáticas, pero nos enteramos a través de las redes sociales de lo que está pasando, ¿no? Entonces hay situaciones que a lo mejor los pueden hacer caer y dejar en vergüenza y darles una mala reputación, pero también se pueden levantar de esos errores, ¿no? Entonces, como el caso de Samuel, hay muchos más ejemplos donde pues, han cometido equivocaciones y se los han comido y no han salido como muy avantes. Sin embargo, hay otros que, por ejemplo, en el diplomado también nos ponían un video que seguramente está en YouTube, y son recopilaciones como de campañas que han hecho. Por ejemplo, había un candidato, no sé ni de qué estado, municipio, y se salía de un ataúd porque decía que iba a sacar como de la muerte, no sé qué. Entonces, como que los mensajes a veces de las campañas políticas no tienen sentido y hacen muchas ridiculeces, ¿no? Y obviamente algunas se viralizan y se vuelven como toda una controversia. Sin embargo, dentro de lo que es los medios de comunicación, también dicen una nota puede matar a otra, ¿no? Y entonces están como, pues puede ser hoy algo que dices, ya terminó con mi campaña, y mañana se le olvida a la gente, de verdad, porque ya están en una nota nueva que les está causando como más interés. Caso Richie O'Farrill, ¿no? Que se volvió viral y sigue siendo viral por todas las cosas que está haciendo en sus en vivos. Y él mismo lo dijo, o sea, me causa mucha tristeza que por esta situación que está pasando, ya tengo 1 millón de seguidores, ¿no? Y cuando estaba trabajando en mis stand-ups, no llegaba ni a los 500,000. Entonces, en 2 horas me hice viral por decir un chorro de cosas de la gente con la que él trabaja, pues porque generó mucha expectativa y todavía lo está haciendo. Entonces, obviamente esto se retoma en medios nuevamente nacionales, a veces hasta internacionales, algunas noticias llegan a ser, y pues obviamente contagian, a veces es morbo, a veces es interés, a veces los influencers ya son personajes, son líderes de opinión, y tienen un impacto muy importante también en el público, ¿no? Sobre todo en el público joven. Entonces, pues ahí es donde todo como que cobra interés y sentido. De hecho, lo que decías de Samuel de las costillas, ¿no? Que le decía Mariana, que fue justo en la pandemia, ¿no? Que creo que cuando ella estaba enferma o algo así, podemos ver 3 años después se convirtió en gobernador. Sí. Y justo tiene una niña, y yo, bueno, acabo de ver una fotografía en donde su esposa es la que está como al frente dando un discurso de prensa, y él con la niña cargándola, ¿no? Entonces como que es muy curioso, ¿no? Como ese discurso, y como pareciese como si hubiese cambiado por arte de magia, ¿no? De 3 años para acá, ¿no? Porque si bien como tú dices, ¿no? Se decía que era un poco misógino, un machista, ¿no? Y todo eso. Entonces cambió toda esa perspectiva en 3 años, ¿no? De ahora ser un padre presente, ¿no? Que apoya a la mujer, ¿no? Con todo, ahora creo que acaban de sacar una campaña sobre la lactancia. Y entonces, pues sí, no creo que, como tú dices, o sea, para hacer todo esto de marketing político se necesita muchas personas, ¿no? Que estén no solamente pensando en él, sino pensando hasta en lo que van a decir las personas, ¿no? Sí. En todo eso, ¿no? De lo de alrededor. Y ahora, en este sentido, ¿no? Que hablábamos de algunos políticos, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el que se ha acercado más como a un marketing efectivo? ¿Aquí en México? Sí, bueno, sí. Pues definitivamente Andrés Manuel, o sea, como tú decías, por ejemplo, esta parte de salir él con su bebé detrás, tiene un mensaje, todo está planeado, todo está pensado, y no es que diga que él es misógino, o sea, yo no lo conozco, no puedo asegurarlo y decir, es un misógino y está todo inventado, no, sin embargo pueden explotar esa imagen de padre, ¿sabes? De que apoya a las mujeres, quizás sea real, quizá no,
pero lo que sí pueden hacer es explotar esa imagen, ¿no? Y tiene un sentido que ella como directora del DIF ha impulsado a través de sus redes sociales. O sea, si tú te metes vas a ver la imagen que ella tiene. O sea, ella tiene un equipo ahí de community managers cañón, porque se nota en las fotos, se nota en los copies, se nota en los videos que sube, que no son, o sea, están todos como muy, algunos planeados y algunos están muy bien captados por el momento y porque la están siguiendo todo el tiempo, y ella sabe hacer un manejo de sus redes también desde un punto personal, ¿no? Y como él como gobernador, o sea, incluso ves cómo trajo o logró ese pacto, por ejemplo, con Elon Musk de traer Tesla a Nuevo León, y donde además hubo un interés mediático muy importante, porque en una entrevista con Loret de Mola le preguntaban y querían como que sacarle la respuesta de que fue él quien lo consiguió, no el presidente. Pero todo es una estrategia, ¿no? Y al final Samuel García también sabe hacia dónde quiere ir y cómo se tiene que manejar. Entonces, pues él no salió de su postura de, a mí el presidente me dio las posibilidades para conseguir este contrato, aunque él estuvo también negociando, ¿no? Por su parte. Entonces, tiene que ver con una estrategia política. Y en ese sentido, yo siento que, por ejemplo, Andrés Manuel ha sabido manejar muy bien sus redes. Ahora que le dio COVID por tercera vez, ¿no? Creo que es muy visible como, o sea, el copy mucha gente lo puso en duda, ¿no? El copy es el mensaje, el texto que uno lee, por ejemplo, en el Twitter de salí positivo, ¿no? Los veo desde, o sea, la distancia, ¿no? Va a estar al frente Adán Augusto, etcétera. Y entonces muchos empezaron como a analizarlo y a decir, él nunca dice estas palabras o no utiliza se equivocaron al subir un mensaje así. ¿Por qué no saca videos? ¿Por qué no saca imágenes si él está siempre presente en las mañaneras? Empezó a haber como mucha especulación, y entonces lo que vimos después fue que 4 o 5 días después de ese mensaje, él salió dando un mensaje de casi 18 minutos, hablando ante las cámaras, caminando tranquilamente en Palacio Nacional. Y todo el discurso que tú ves en ese video, o sea, las palabras que está él transmitiendo no nada más son miren, en este salón se hacía esto. Tiene un mensaje directo contra la oposición de su mandato. Entonces, cuando analizas eso desde un punto de vista ya político y de marketing y todo eso, dices, está muy cañón el señor. O sea, la verdad es que tiene un equipo de trabajo de comunicación y de política muy fuerte, que sabe lo que está haciendo, ¿no? Las imágenes, las fotografías, métete a su Instagram o métanse a su Instagram y van a ver las imágenes que tiene, que además de ser de muy buena calidad, pues tienen un mensaje, ¿no? Siempre tienen un mensaje y siempre se busca darle esa imagen como de un viejito buena onda. Entonces mucha gente lo ve así, lo lee así, y entonces puedes ver que también en los mensajes que él da, ya digamos hablando en vivo, puede equivocarse o puede no equivocarse, pero todo está muy, muy planeado, ¿no? Y pues sí, o sea, muchos quieren, de hecho, o sea, si tú ves a otros personajes de Morena, quieren parecerse a él en sus mensajes, ¿no? Políticos y en su estrategia de comunicación. Desgraciadamente para ellos no puede ser posible, o sea, cada quien tiene una identidad bastante trazada, ¿no? Y hay algunos que incluso quieren separarse de esa imagen, no parecerse a él, porque pues efectivamente no les conviene como estrategia política. Por ejemplo, Marcelo Ebrard creo que trata de poner una limitante con respecto al personaje que es Andrés Manuel, aunque todos tratan de mantener esa imagen de yo estoy aquí con él, y porque los impulsa, o sea, políticamente hay estrategias, etcétera. Entonces también hay todo una cosa, una maraña medio complicada de explicar en poco tiempo, pero pues existe, ¿no? Sí, creo que todo lo que nos has dicho, al menos a mí, me pone a pensar mucho, ¿no? Desde las fotografías, el copy, ¿no? Todo esto, entonces
pues sí estaría interesante como leer todo ese discurso. Y entonces, pues en este sentido, Alma, muchísimas gracias por acompañarme, por venir hasta acá. No sé si quisieras agregar algo más, comentar algo más sobre este tema. Pues no, o sea, realmente gracias por la invitación. Es un tema que a mí me interesa mucho. O sea, ya cuando lo trabajas y todo, la verdad es bastante interesante. Puede ser un poco deprimente porque la política en sí puede ser deprimente. Hay veces que al conocer a personajes políticos te pones también en sus zapatos y dices, están soportando muchísima presión, no tienen descanso, no tienen casi vida personal, ¿no? Hay muchas cosas que de alguna manera también los entiendes y a veces algunos sí tienen propuestas o intereses por mejorar las condiciones de vida, pero también cuando conoces un poco más la política mexicana sabes que es complejo. Sin embargo, bueno, al final esto es un trabajo y realmente, o sea, yo estudié comunicación y a mí lo que me interesaba cuando estudié comunicación fue como aprender cómo se manejaban los medios y cómo podía yo llegar a dar un mensaje a otras personas que a lo mejor podría mejorar su vida. La vida te manda por otros lados donde tú no quieres, ¿no? Y yo siempre como que más estaba interesada en el cine, pero al final como que me he sido muy impulsada por situaciones fuera de mis decisiones hacia la política y aún así, o sea, me interesa mucho, o sea, creo que es un tema bastante complejo, pero interesante y cuando ya te empiezas a involucrar como ciudadano también creo que ese es un mensaje bonito que los ciudadanos podemos cambiar mucho las cosas a través de las votaciones. Muchas veces no sabemos cuál es el poder que tenemos dentro de una democracia y creo que vale la pena como aprender más y explorar más y saber más y estar más informado para tener a lo mejor un mejor curso en nuestra vida, ¿no? Que al final la política va a tener un impacto, nos dediquemos o no a esto. Okay. Alma, ¿y cuál es tu meta? Tu meta como profesionista, porque vemos que te apasiona mucho la comunicación y estos temas políticos. ¿Cuál sería tu meta? Pues mi meta es descansar. No, mi meta en medios de comunicación, o sea, a mí creo que personalmente más allá de tener una meta de quiero llegar a esta empresa o así, siempre ha sido mi fascinación aprender. Y como que me gusta mucho aprender y saber y conocer y yo nunca me imaginé dedicarme a esto, nunca pensé que iba a trabajar en temas de redes sociales y de temas digitales y estrategias políticas y tener que tener ese conocimiento de medios de comunicación porque cuando estudié la carrera, te digo, yo quería hacer producción audiovisual, o sea, ni siquiera tenía como ese interés de llegar acá. Pero a mí lo que siempre me ha motivado es crecer profesionalmente y aprender más, ¿no? Aprender, saber como cosas. Entonces, siempre que puedo aprender algo nuevo, eso es lo que me motiva como a irme a otro lugar. Y hoy estoy haciendo esto y mañana no sé si voy a seguirlo haciendo, pero pues sí estoy muy agradecida porque con la oportunidad que tuve aquí porque he aprendido un buen. Y sigo aprendiendo todos los días, a veces me agoto muchísimo, pero pues es una experiencia de vida también, ¿no? Y entonces creo que, o sea, esas oportunidades son las que uno no debe dejar pasar. Okay. Pues Alma, muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu tiempo y de tu conocimiento. Gracias. Así que amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado el video, ya saben que si les gusta pues suscríbanse, comenten y compártelo. Recuerden que esta producción corre a cargo de Jesús Vega, yo soy Ruby Tapia y nos vemos en el siguiente video. Adiós.